La Guerra de Malvinas es un conflicto que se inició el 2 de abril de 1982 y es importante pensar ese conflicto en su contexto histórico, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? La guerra se desencadena no por un arrebato de un grupo de militares que deciden recuperar las islas, sino que tiene que ver con un plan estratégico, ¿sí?, de los militares que estaban en el poder en ese momento, con el objetivo, ¿sí?, de garantizar la continuidad de la dictadura, ¿sí? Es decir, lo que buscan los militares de ese entonces es ganar el apoyo de la sociedad, ¿no? Para poner en contexto, la guerra se da en un contexto dictatorial, como anticipé, la última dictadura cívico-militar que tuvo lugar entre 1976 y 1983, y para el año 1982, cuando se desencadena este conflicto bélico, la dictadura militar ya estaba muy desgastada. Había perdido mucha credibilidad por parte de la sociedad y esa sociedad estaba ya, digamos, muy cansada, también muy agobiada de esa dictadura y sufriendo las consecuencias, ¿no?, de ese gobierno dictatorial. Consecuencias económicas, políticas, sociales, con lo cual los militares necesitan recuperar justamente ese apoyo social para garantizar la continuidad de su gobierno, ¿no? ¿Qué hicieron? Bueno, para ello, Malvinas, para los militares, fue la causa, ¿sí?, nacional que les permitiría en su lectura ganar nuevamente el apoyo de la sociedad. ¿Por qué deciden recuperar las islas como estrategia, ¿no?, para ganarse el apoyo de la sociedad, ¿no? Es decir, ¿por qué apelar, ¿no?, a recuperar un territorio tan lejano? Bueno, podemos decir que esto se debe a que Malvinas era la gran causa nacional, ¿no? Es decir, esto que conocemos hasta nuestros días de que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, era una marca identitaria. En ese entonces, como lo es hasta nuestros días, ¿no? ¿Esto por qué? Bueno, esto fue muy motorizado, impulsado por el propio sistema educativo, la escuela pública, el servicio militar obligatorio, ¿no? Instituciones que, digamos, de alguna manera buscaron moldear, ¿no?, una identidad nacional, ¿no?, esta idea de las efemérides patrias, ¿no?, de enfatizar en las efemérides patrias, en los próceres, ¿no?, en esta idea de que, Argentina, de construir esta idea de que Argentina, había sido un territorio de constantes despojos, ¿no? Es decir, estas cuestiones, o lo mismo la idea de la obediencia, ¿no?, a los superiores, a las autoridades, ¿no? Todas estas cuestiones calaron muy hondo en la sociedad, calaron muy hondo en los militares, es decir, los militares fueron formados bajo estas ideas, ¿no? Con lo cual, Malvinas era una cuestión que estaba muy arraigada en la cultura argentina, ¿no? Por eso, los militares, cuando deciden recuperar las islas, en su lectura consiguieron que esto era posible, ¿sí?, a un bajo costo, ¿no? Y la lectura fue en dos planos, en el plano interno y en el plano externo, ¿no? En el plano interno concibieron que, justamente como venía diciendo, Malvinas era la causa nacional, con lo cual la gente iba a apoyar, ¿no? Lo que evidentemente sucedió, ¿no? La gente se volcó a un apoyo masivo con la idea de que las Islas Malvinas tenían que ser recuperadas, ¿no? En el plano externo, la lectura de los militares fue la siguiente. Estados Unidos se iba a mantener neutral en el conflicto, no iba a intervenir, y en el mejor de los casos, si intervenía, iba a apoyar a Argentina. Y la otra lectura de este plano externo era que Gran Bretaña ya era una potencia en decadencia, debilitada, que iba a optar por la opción diplomática, ¿no? Claramente, como la evidencia histórica muestra, esta lectura en el plano externo no, fue una lectura errónea de alguna manera. Ni Estados Unidos se mantuvo neutral, ni apoyó a Argentina, sino lo contrario, ni Gran Bretaña era una potencia en decadencia, ¿no? Como también demuestran los hechos, ni tampoco optó por la vía diplomática, ¿no? Como demuestran los hechos, Gran Bretaña atacó con toda su fuerza, ¿sí? Y es aquí cuando, Argentina queda totalmente en desventaja, no tiene la capacidad ni profesional ni humana, ¿no?, ni armamentística para luchar con una potencia del calibre de Gran Bretaña, ¿no? ¿Esto en qué se evidenció? Por un lado, en los recursos armamentísticos, ¿sí?, en los que estuvo totalmente en desventaja, y en sus recursos humanos, es decir, quienes van a la guerra de Malvinas son soldados entre 18 y 20 años, muchos de ellos haciendo en ese entonces el servicio militar obligatorio, es decir, no eran soldados profesionales, que cuando van a la guerra, ¿sí?, van sin el armamento necesario para entrar en un conflicto de ese calibre, ni tampoco incluso con la ropa adecuada, ¿no? Esto que estoy mencionando, ¿en qué se evidencia? Se evidencia en los 2 meses que duró la guerra, es decir, fue un conflicto que fue relativamente corto, ¿no? Y después en las bajas, ¿no?, en las bajas en vidas.
más de 600 soldados fallecidos en el caso argentino y menos de 300 en el lado británico. Bueno, la sociedad se volcó masivamente a apoyar, ¿sí?, la guerra, ¿sí?, el inicio de la guerra. Entonces se vuelca, ¿sí?, con gran entusiasmo, se moviliza, apoya, ¿sí?, el conflicto. De hecho se hacen campañas de donaciones, campañas solidarias, se tejen bufandas para los soldados que estaban en el conflicto, ¿sí? Y esto, bueno, estuvo motorizado en parte por también los medios de comunicación, ¿no? Hay una emblemática tapa de la revista Gente que señala "estamos ganando", ¿no? Y que es un poco da cuenta de que, bueno, el gobierno en algún punto mentía a la sociedad respecto de cómo se estaban desencadenando los hechos en las islas. Bueno, las mujeres también participaron de la Guerra de Malvinas, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto sale a la luz de alguna manera también a partir de la nueva historiografía sobre la guerra, que comienza a estudiar a Malvinas como un objeto de estudio en sí mismo y comienza a interesarse, bueno, por los sujetos en guerra. Esos sujetos en guerra no solo fueron los soldados que estuvieron en el teatro de operaciones, ¿no?, es decir, en las islas, sino también otros sujetos como sus familiares, ¿no?, y las mujeres, ¿no? Es decir, las mujeres el estudio sobre las mujeres o con respecto al número de mujeres que participaron en la guerra es un número, digamos, una información o que está de alguna manera bastante fragmentaria, ¿sí? Se estima que alrededor de 94 mujeres participaron del conflicto y esto se debe, cuando me refiero a esto de fragmentario, porque bueno, cuando uno habla de la Guerra de Malvinas, los estudios, ¿sí?, los primeros estudios sobre todo, se aluden digamos, al combatiente varón, ¿no?, al soldado varón, ¿no? Entonces, de alguna manera esto ha llevado a que las mujeres fueran de alguna manera invisibilizadas y con los nuevos estudios comienza a recuperarse el rol de las mujeres en la guerra. Cuando yo hablo de la participación no me refiero a mujeres que estuvieron en el teatro de operaciones o en las islas, ¿no?, en el mismo plano, combatiendo en el mismo plano que los hombres, ¿no?, sino que estuvieron o participaron del conflicto desde múltiples roles, ¿no? Uno que, digamos, conocemos es, por ejemplo, el rol de enfermeras, ¿no? Y participaron en distintas, digamos, armas de las fuerzas aéreas, ¿no? La marina, el ejército, ¿sí? Como decía, como enfermeras, por ejemplo, ¿no?, recibiendo en los buques hospitales a los soldados que venían heridos, o las instrumentistas que actuaban, digamos, bueno, en las operaciones, que participaban de las operaciones, ¿no? Bueno, y como decía, mujeres como, bueno, Alicia Reynoso, Estela Maris Morales, son algunas, digamos, bueno, de las protagonistas de esa época y que también fueron consideradas veteranas de guerra. También implica complejizar la historia de la Guerra de Malvinas, ¿no? Si uno se queda solamente en la mitificación, ¿sí?, del héroe masculino, digamos, lo que hacemos es silenciar la complejidad del proceso, ¿sí? ¿Qué es la complejidad del proceso? Bueno, tener en cuenta un poco lo que yo venía comentando, ¿no? En qué contexto se da, la situación económica, política, social del país, ¿no? Otros actores que intervinieron, las mujeres, pero también los familiares de esos soldados, cómo vivieron la guerra, durante la guerra, después del conflicto, ¿no? Eso es un poco, de alguna manera, complejizar el proceso, ¿no?, y poder estudiar a todos los sujetos en guerra. Cuando finaliza la guerra, Galtieri tiene que renunciar, ¿sí? Y bueno, lo que queda en la sociedad es una sensación de desencanto, ¿sí?, de desilusión, ¿no? Una sociedad que se había volcado masivamente al apoyo de ese conflicto, ahora queda de alguna manera desencantada, ¿no? Y de a poco comienza a darse cuenta de que los militares habían mentido respecto a cómo se iban desencadenando los hechos. Hubo un tiempo en que, digamos, la sociedad no quería saber mucho cómo habían sucedido, ¿no? Cómo había sucedido el conflicto, bajo qué condiciones, bajo qué circunstancias, ¿no? Comienzan a aparecer también paulatinamente denuncias de corrupción, ¿sí? Cabe destacar qué pasa también con los soldados sobrevivientes después del conflicto, ¿no? Es decir, si su situación fue difícil durante el conflicto, también lo fue con posterioridad. ¿Por qué? Porque cuando retornan, ¿sí?, a sus lugares de origen, también recordemos que los soldados vienen de distintos lugares del país, ¿sí?, del norte, del sur, ¿sí?, de distintos puntos, distintas provincias. Cuando llegan a la Argentina, son muchos de ellos obligados por sus jefes militares, ¿no?, a no decir nada, sobre todo porque muchos habían sido sometidos a torturas, ¿sí?, en las propias islas. Digo, hay fotos al respecto, ¿no?, de jefes militares, digamos, torturando a soldados, ¿no?, en un lago de las islas, ¿no? No reciben ningún tipo de contención ni apoyo médico,
económico ni psicológico, ¿no? Esto último que destaco es interesante porque después, ¿no?, tiene las consecuencias que tiene, que sabemos de, bueno, muchos de ellos mueren, ¿sí?, en distintas circunstancias, como por ejemplo suicidios, ¿no?, por las secuelas que les había dejado el conflicto, ¿sí?, por la, bueno, la experiencia trágica de haber participado ni más ni menos que en una guerra. Bueno, este reconocimiento viene, digamos, bueno, sobre todo tiene que ver con todas estas políticas, ¿no?, de recuperación de la memoria, ¿no?, que se dan durante los gobiernos kirchneristas, ¿sí? Bueno, ahí hay una, digamos, una intención, digamos, bueno, de reconocer no solamente a los veteranos con reconocimientos económicos, materiales, sino también las mujeres que participaron en el conflicto. Y mantener viva la memoria, ¿no?, de lo que pasó, ¿sí? Y estas memorias que creo que tienen que surgir desde abajo, ¿no? Es decir, desde la población, desde nosotros, ¿no?, desde el recordar, digamos, qué pasó, cómo fueron los acontecimientos, en qué contexto se dieron, ¿no? No perdiendo de vista esto. Quiénes estuvieron en la guerra efectivamente, pero también cómo vivieron la guerra quienes, digamos, sus seres queridos, sus familiares, ¿no? Y cómo vivieron el conflicto, pero también la posguerra, ¿no?